Bienvenidos sean todos a este segundo video explicativo sobre el proceso de investigación. Quien les habla, Miguel Macías, les seguiré dando mis orientaciones sobre cómo realizar un proyecto científico escolar en educación media general, lo que se constituye en un primer nivel para entrar al mundo de la investigación científica. Es así que en este video se comenzará a desglosar el primer capítulo investigativo, el problema de investigación. Algunos pseudo-investigadores consideran, incluso en varios libros, que no debe incluirse una formulación del problema o que debe ir unida al planteamiento, o peor, que son sinónimos. Sin embargo, dichas personas desconocen el hecho que no es lo mismo plantear que formular. Es por ello necesario que se comience describiendo el significado de plantear y el de formular en este video sobre la formulación del problema. Según describe Pino, plantear el problema es precisar la idea de investigación sobre una realidad, por cuanto define la ubicación de la temática, su aplicación, el contexto concreto en el que se especifica una problemática real, con sus síntomas, causas, pronóstico y el control de pronóstico a considerar, mientras que la formulación del problema son enunciados interrogativos, consecuencia lógica del planteamiento del problema. El planteamiento del problema son las premisas y la formulación del problema es la conclusión, según nos relata Urdanegui. De aquí que se torna importante establecer esta diferenciación. Aclarada la diferencia, se procede a dar la recomendación pertinente para su redacción. La sugerencia en esta parte es comenzar identificando concretamente el problema, la población objeto de estudio, el control de pronóstico y la introducción a la pregunta macro. Aquí, antes de terminar el párrafo, se introduce lo relacionado a la pregunta macro, que será la que dará el objetivo general, el título y de tener una propuesta, la última pregunta micro u objetivo específico. La interrogante o pregunta macro se escribe en un solo párrafo aparte. En otro párrafo se puede continuar el discurso diciendo que para poder dar respuesta a la pregunta anterior, es decir, a la pregunta macro, se elaboran las siguientes interrogantes y se copian en un mismo párrafo las subinterrogantes, que serán los objetivos específicos, es decir, se tendrán solo 3 párrafos en la formulación, como se verá a continuación. Se tiene así un ejemplo sobre la promoción del deporte, que dice, con referencia al problema planteado sobre la falta de mantenimiento de las instalaciones deportivas, la inseguridad y la poca participación en actividades en pro del deporte por parte de los habitantes de la comunidad, se propone la promoción del deporte mediante el mantenimiento de instalaciones y participación en actividades deportivas en la comunidad de Táriba, Estado Táchira, Venezuela. En este sentido, la presente investigación pretende dar respuesta a la siguiente interrogante: ¿cómo se desarrollaría la promoción del deporte mediante el mantenimiento de instalaciones y participación en actividades deportivas en la comunidad de Táriba, Estado Táchira, Venezuela? Para poder dar respuesta a la pregunta anterior se elaboran las siguientes interrogantes. ¿Cuáles son los beneficios que tiene la promoción del deporte en las comunidades? ¿Cómo se lograría el mantenimiento de las instalaciones deportivas en la comunidad de Táriba, Estado Táchira, Venezuela? ¿Y cómo se implementarían actividades deportivas que cuenten con la participación de la comunidad de Táriba, Táchira, Venezuela? En el ejemplo se tienen el primer párrafo con el problema, población, control de pronóstico, introducción a la pregunta macro. Eso se tiene en solamente 6 líneas. En el segundo párrafo viene la pregunta macro, y en esta pregunta macro en amarillo está el tema general, que es el mismo por el que se debe comenzar el planteamiento del problema. En este caso es promoción del deporte. De esta manera, esa es la primera dimensión que vamos a estudiar. En segundo encontramos el color verde, por cuanto sería la segunda dimensión a estudiar, y en este caso corresponde a mantenimiento de instalaciones. En tercer lugar, se tiene en color azul lo referente a las actividades deportivas, lo que sería una tercera dimensión. Por último, en color púrpura, lo concerniente al contexto en donde se realizará la investigación, que en este caso es Táriba, Táchira, Venezuela. Es importante destacar que no es necesario tomar el contexto como una dimensión, ya que el mismo será descrito en el capítulo 3, aunque si el investigador considera importante hablar sobre la historia deportiva de esa comunidad, solo entonces la tomará como dimensión. En el caso expuesto, no es así lo que vamos a hacer. Nótese que al escribir la formulación del problema de esta manera, queda muy fácil en el próximo punto determinar los objetivos de investigación. La pregunta macro, que es la pregunta general, está totalmente relacionada al control de pronóstico. De igual manera, se compone de varias dimensiones que se desarrollarán en el capítulo 2, y estas dimensiones servirán de guía para realizar las preguntas micro o preguntas específicas.
En el cuadro se ve de mejor manera el ejemplo. Tenemos la pregunta macro: ¿cómo se desarrollaría la promoción del deporte mediante el mantenimiento de instalaciones y participación en actividades deportivas en la comunidad de Táriba, Estado Táchira, Venezuela? De allí salen las dimensiones: promoción del deporte, mantenimiento de instalaciones, ponemos deportivas, y participación en actividades deportivas. De cada una de estas dimensiones tenemos las preguntas micro, es decir, para la promoción del deporte tenemos cuáles son los beneficios que tiene la promoción del deporte y le añadimos en las comunidades. En el mantenimiento de instalaciones deportivas tenemos cómo se lograría el mantenimiento de las instalaciones deportivas en la comunidad de Táriba, Estado Táchira, Venezuela. Ahí ya ponemos el contexto. Y la participación en actividades deportivas tenemos como pregunta micro cómo se implementarían actividades deportivas que cuenten con la participación de la comunidad de Táriba, Estado Táchira, Venezuela. Es importante saber que el cuadro no va dentro de la investigación, solamente sirve de guía para establecer correctamente las dimensiones a estudiar. La utilización del cuadro es opcional, pero permite tener una mejor visualización de cómo obtener las dimensiones y las preguntas micro de investigación, que posteriormente se convertirán en los objetivos específicos de la investigación a desarrollar. Hay que recordar los elementos necesarios para poder redactar las preguntas. En el caso de la pregunta macro, en el ejemplo dado, se comienza con la forma interrogativa: ¿cómo? También se puede usar cuál, qué, de qué manera, etc. Seguidamente se establecen dimensiones: promoción del deporte, mantenimiento de instalaciones, participación en actividades deportivas. No hay que olvidar las palabras de enlace entre las dimensiones: mediante el y, por parte de. Luego, el contexto: comunidad de Táriba. También se podría identificar un tiempo determinado, durante el año 2022, por ejemplo. Asimismo, es prudente señalar que las preguntas micro expuestas no señalan la realización de una propuesta a implementar, ya que no se trata de un trabajo de grado, solamente es un proyecto escolar con rigurosidad científica. Si se estuviera hablando de un trabajo de grado, se debe realizar una pregunta más sobre cómo se realizaría o crearía esa propuesta, pero en este caso de educación media general no se hará. De igual manera, conviene recordar que las preguntas expuestas no se responden en esta parte, pues es a través de la investigación donde serán respondidas estas interrogantes. Gracias por su atención. Preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias a mi correo electrónico o por los medios que se han venido comunicando. Y si es necesario realizar una sesión en línea, la haremos para aclarar estas dudas. Muchas gracias y feliz día.